Vamos a ponernos en sintonía de las cosas del Señor. Bienvenido a todos mis hermanos. Por allí veo a mi hermana Marixa, mi hermano Cristian, Néstor, Rigoberto, hermano Rogelio, y por ahí todos mis hermanos. Por allí veo a mi hermana Marixa, mi hermano Cristian, Carmencita y su Néstor. esposo. Bueno, voy a tomarme la libertad para ir silenciando algunos micrófonos, hermanos, para que podamos orar a nuestro Dios y ya estemos dando inicio a este nuevo día, último día de la semana, donde hemos sido gratamente bendecidos de parte de nuestro Dios en habernos permitido, habernos reunido durante todos estos días, toda esta semana y prácticamente más de 3 años que nos estamos reuniendo en forma consecutiva de lunes a viernes entre las 8 y las 9 de la tarde. Así que es un gusto siempre verles, recibirles en plataforma. Nos anima para continuar con el esfuerzo de esta actividad, agradeciendo siempre a los hermanos que nos colaboran en la enseñanza, como esta noche es el caso de mi hermano Cristian Jara, que compartirá con nosotros lo que Dios haya dispuesto en su corazón y él haya estudiado. Y bienvenido a mi hermana Maggi, mi hermana Dori, que no he saludado, mi hermana Vidalia, y también mi hermano Ernest Sánchez, mi hermana Gloria Zamora, también mi hermana Gloria por ahí también haciéndose presente en el día de hoy en plataforma. Buenas noches, hermanito. Muy buenas noches, hermana. Vamos entonces a orar. Vamos a orar a nuestro Dios para que nos ayude en este día, para que nos bendiga, y particularmente oraremos por mi hermano Cristian, que hoy nos dirige en el estudio. Voy a pedir a mi hermano Fuentes que por favor sea tan gentil dirigirnos en esta oración en este día. Hermanito, no se olvide las oraciones, por favor, para mi hijo, que Dios le provee de un trabajito. Ahí escuchó el hermano David Fuentes, que nos va a conducir entonces en esta oración de esta hora. Inclinamos nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Hermano David. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, elevamos esta oración en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, para darte gracias, Señor, porque en esta hora podemos apartar un tiempo precioso para escuchar los consejos de tu palabra, que es viva y eficaz para cada uno de nosotros. Hay hermanos y hermanas que piden petición, Señor, por sus familiares, cercanos o lejanos. Hay diferentes peticiones, Señor, quizás algunos no alcanzarán a hacerlo. Tú nos conoces a todos, Señor. Conoces lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y tú escudriñas, Señor, la mente y el corazón. Y no podemos ocultarte nada, Señor. Estamos desnudos delante de ti. Así que en esta hora, Señor, te rogamos que tú escuches las oraciones de nuestros hermanos y hermanas, haciendo petición por salud y ayuda de trabajo, como lo decía la hermana Doris también, para su hijo. Hay mucho que orar y mucho por lo que pedir, Señor. Pero en esta hora específicamente oramos por estas cosas para que tú ayudes, Señor, a nuestros hermanos y hermanas conforme a tu voluntad. Señor, ayuda a nuestro hermano Cristian, que expondrá lo que hay, Señor, en su mente y en su corazón, que él seguramente ha preparado con oración para presentarlo, Señor, delante de nosotros y también delante de ti. Gracias porque tú eres bueno, paciente, misericordioso, y nos ayuda, Señor, y estás con nosotros cada día según la promesa de tu amado Hijo, de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, a considerar tu palabra bendita y santa, que nos guía y nos ilumina, Señor, en este caminar por este mundo tan oscuro, lleno de tinieblas, Señor. Ayúdanos, pero podamos ser luz y sal para este mundo que tanto lo necesita. Bendice a tus obreros que llevan tu palabra, ayuda a quienes la reciben. Quédate en medio, Señor, de esta reunión en donde de diferentes lugares nos reunimos para escudriñar, Señor, las sagradas escrituras que nos dan vida y vida en abundancia. En el nombre de Cristo, Señor, oramos por estas cosas, que todo sea conforme a tu voluntad. Amén. Amén.
Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano David. Estamos de esta forma arrancando en el día de hoy, último día de la semana de estudios bíblicos de la semana, porque gracias a Dios estamos reunidos de lunes a viernes entre las 8 y las 9 de la tarde. Olvidé hacer mención, ayer había alguien en el Facebook, Néstor, que estaba pidiendo oración, que vamos a puntualizar eso. Era, parece, por el bebé, que estaban solicitando alguna oración, así que voy a chequearlo para que al final podamos también hacer presente aquello. También por la hermana Raquel. Por la hermana Raquel, exactamente, por la hermana Raquel que ha perdido a su querida madre. También estamos orando por aquello. Bien, vamos a disponernos entonces a escuchar la lección del día de hoy. Bienvenida, hermana Elodia, que nos hayamos saludado, y bienvenidos todos en el nombre del Señor. Estamos aquí reunidos para escuchar su voz, hacer de su palabra parte de nosotros, y nos gozamos cada vez que les vemos, porque estamos creciendo en el conocimiento, y eso nos ayuda a acercarnos al Señor de una forma mejor. Eso nos hace bien, ¿eh? Así que vamos ya a dejar a mi hermano Cristian, que hoy día nos presenta la lección. Hermano Cristian, gracias y que Dios le bendiga, mi hermano. Bien, bueno, gracias a ustedes una vez más, ¿no es cierto?, por esta linda oportunidad que nos entregan de poder estar más cerquita a través de la palabra de Dios. A ver, hoy día quería comentar una historia que aparece en el Antiguo Testamento, en el capítulo 25 de Génesis, ¿ya? El primer libro, en el capítulo número 25. Génesis está llena de historias, ¿ya? Muy llena de historias. Y en particular esta historia es, a veces uno dice entretenida, como si fuera, ¿no es cierto?, algo para disfrutar, pero mucho más que eso. Obviamente, ¿no es cierto?, yo personalmente la disfruto mucho, pero están cargadas de enseñanza en realidad estas historias. En el capítulo 25, específicamente de los versos 29 al 34, es donde vamos a centrar nuestra atención hoy día. Si bien la historia tiene mucho antes y también tiene mucho después, ¿ya? Evidentemente no podemos cubrir esa porción en un par de días inclusive. Así que vamos a ver cosas bien puntuales de acá. Génesis capítulo 25, versos 29 al 34. Y nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con estos personajes que acá, ¿no es cierto?, principalmente Esaú es el aludido. Yo tengo una pregunta, que en realidad, ¿no es cierto?, es una pregunta para todos ustedes, pero la vamos a hacer al final, ¿ya? Al final del estudio va a ir esta pregunta. Pero también vamos a iniciar con una explicación. ¿Qué es la primogenitura? Bueno, no es muy complicado en realidad, ¿no es cierto? Es algo sencillo de entender, ¿no es cierto? Es el hijo que nace primero, obviamente, ¿no es cierto? Dentro de muchos pasa a ser el primogénito. Y esto traía muchas ventajas. Quizás en nuestro tiempo no tiene mucha relevancia quién es el primero, quién es el segundo, quién es el último. En un momento de esta sociedad no es lo más relevante. Pero bueno, en ese tiempo sí, y vaya que tenía importancia. Esto es una de las primeras cosas que hay que saber. Una de las cosas, por ejemplo, que se mencionan en general en la escritura, por ejemplo, el primogénito en alguna oportunidad iba a tener, ¿no es cierto?, el beneficio de recibir doble porción de la herencia, ¿ya? Una vez que se llevara a cabo, ¿no es cierto?, la herencia de los bienes, él iba a poder recibir doble porción. Ya desde ese punto uno dice, bueno, tiene importancia. Imagínense si hubiera que repartir casas, por ejemplo, en ese tiempo. Si tú eres el primogénito, a ti tocarían 2 y a los demás 1. Y ya eso es una tremenda ventaja. Pero eso es en lo terrenal, ¿no es cierto? Tenía muchas cosas más. Por ejemplo, en verdad era un gran honor también. Era un honor, ¿no es cierto?, no solamente por esa parte. Si faltaba, por ejemplo, el padre, y tú, ¿no es cierto?, ibas a quedar ahí como al frente del barco, en la familia, iba a tener esa importancia, iba a ser el ejemplo. Imagínense si había una viña quizá, ¿no es cierto?, que la administraba la familia y el padre de familia iba a morir. Bueno, ¿quién iba a quedar ahí, ¿no es cierto?, como cabeza visible? Bueno, el primogénito quizá, ¿no es cierto?, iba a empezar a ocupar ese lugar. A ti te iban a mirar, tú ibas a guiar, ¿no es cierto?, un poco el timón del barco familiar.
Y evidentemente eso es una gran responsabilidad, es un gran honor. En este caso en particular, en la historia de Esaú, que la vamos a leer ya, el ser el primogénito no solamente tenía el tema terrenal, sino que también el honor que traía ser el primogénito en este caso era incomparable. No hay mucha historia, ¿no es cierto? O no hay muchos momentos en que los primogénitos puedan ser tan importantes como en esta historia o en este linaje. ¿Por qué? Porque tú eras, ¿no es cierto?, parte de la descendencia que Dios le había prometido a Abraham. Entonces, iba a jugar un papel más que fundamental en la historia. Era un gran honor ser parte, ¿no es cierto?, del linaje que iba a traer bendición para todos los pueblos de la tierra y que iba a iniciar, ¿no es cierto?, también haciendo crecer al pueblo de Israel como el pueblo escogido por Dios. Entonces, era una tremenda bendición ser el primogénito, ¿ya? Estar ahí sumergido en lo que era la promesa de Abraham. Vamos a leer un poco esta historia. Yo voy a leer de los 29 en adelante. Primero, ¿quiénes eran estos dos? Bueno, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que saber que en el verso 19, por ejemplo, mismo capítulo, dice, estos son los descendientes de Isaac, que era hijo de Abraham. ¿Ya? Imagínense lo cerca que están aparte de Abraham. Isaac, ¿no es cierto? Dice que era de 40 años, se casa con Rebeca, y ya, por ejemplo, a una edad más avanzada, él va a tener dos hijos. Uno se va a llamar Esaú, ¿no es cierto? Y el otro se llama Jacob. ¿Ya? Esaú es el primogénito porque él nace primero, pero fíjense que en el capítulo 25, en el verso 23, un poquito antes de la lectura nuestra, uno ve que hay un problema ahí. Los bebés peleaban en las entrañas. Yo no sé cómo habrá sido esto. La verdad que me cuesta, por ejemplo, pensar en una mujer y que lleva un ser adentro y lo especial que debe ser. Menos me puedo imaginar lo que sería, por ejemplo, que la Biblia describe que de alguna manera da la impresión de que los bebés se pelean adentro. Debe ser una cosa, bueno, me cuesta mucho imaginar eso, pero debe ser, ¿no es cierto?, una situación extremadamente rara. Al punto que tratan de ver, ¿no es cierto?, esto con Dios, esto causa problemas. Y finalmente, ¿no es cierto?, como ven esta lucha, Rebeca, en este caso, ¿no es cierto?, va y consulta con Dios qué pasa con esto. Y Dios le contesta lo siguiente en el 23, dice, respondió Jehová, dice, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Ya desde tus entrañas iban a ser divididos. Le dice que un pueblo va a ser más fuerte que el otro, definitivamente. Ya, esto va a ser así. Y en este caso le dice algo que quizá en el momento cuando Dios lo dijo debe ser desconcertante. Dice, el mayor servirá al menor. Bueno, no es lo normal cuando funciona la primogenitura en realidad, pero es lo que Dios le explica. Finalmente los bebés nacen, gemelos, obviamente, ¿no es cierto? Y el primero sale, Esaú, rubio, dice la Biblia que era velludo, ¿no es cierto? Tenía ahí mucho vello. Y lo genial de la historia es que su hermano salió tomado de su pierna, ¿no es cierto? Como pellizcándolo, como agarrándolo, como no lo deja ir. ¿Ya? Y esto concuerda con lo que decía, que desde el vientre había algún lío entre ellos. Entonces, ¿no es cierto? Jacob tomó a su hermano ahí por el calcañar, dice la Biblia, ¿no es cierto? Y los niños crecieron, ¿ya? Y finalmente ya a una edad, ¿no es cierto?, evidentemente más adulta, nos enteramos que Esaú era diestro en la casa, era hombre de campo, seguramente tenía muchos recursos y habilidades para estas cosas. Por el contrario, Jacob era como el amado de su mamá, digamos, el regalón quizá el favorito, y se dedicaba más, ¿no es cierto?, ahí a estar en su casa. El verso 29 comienza ya, ¿no es cierto?, esta historia un poquito más a complicarse. Dice que Jacob estaba cocinando, ¿no es cierto?, un potaje ahí de color medio rojo. Y Esaú, que venía del campo, ya sabemos que él era alguien, ¿no es cierto?, que se dedicaba a la casa, a las cosas de campo, algo que cansa mucho, evidentemente. Y él venía, ¿no es cierto?, volviendo del campo, y nos dice la Biblia que venía cansado en el 29. Yo creo que eso es relevante en realidad en la historia. Venía cansado. El 30 nos va a volver a decir que estaba cansado. Entonces ya sé que venía agotado el hombre.
Y cuando llega, ¿no es cierto?, ve este guiso rojo que está ahí cocinando su hermano y le pide que le dé. Bueno, el hermano no le dio en realidad, ¿no es cierto?, porque él negoció, él vio una oportunidad de algo acá. Y le dice, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, ¿no es cierto? Y Jacob le responde, bueno, pero véndeme tu primogenitura. Y dice, bueno, qué extraño el hermano, cómo uno le pide eso, en realidad, ¿no? Uno diría, eso no se hace, quizá darle de comer. Pero él vio la oportunidad, ¿no es cierto?, de, te lo vendo. Miren, si yo hubiera sabido antes, si no supiera más de la historia, yo diría, esto no va a funcionar. Que ¿quién te va a vender la primogenitura por un guiso? No tiene mucho sentido. Pero funcionó. Eso es lo raro para mí, que funcionó. Eso a mí me sorprende, que haya funcionado. Y Jacob, ¿no es cierto?, finalmente, ¿no es cierto?, le dice, bueno, está bien. Perdón, Esaú. Y Jacob le dice, pero júramelo. Véndeme en este día tu primogenitura. ¿Ya? Y él dice, bueno, yo me voy a morir, ¿para qué me sirve esta primogenitura? En realidad, no, ¿para qué la quiero? No me sirve. Está bien, te vendo, te juro, qué sé yo, lo que haya que hacer. Y Jacob, ¿no es cierto?, le dio Esaú pan, le dio guisado de lentejas, y comió, y bebió, y se levantó, ¿no es cierto? Y la Biblia dice, y así menospreció Esaú su primogenitura. Bueno, esa es la historia, ¿ya? La historia después sigue entre estos dos, más adelante Esaú casi va a querer matar a su hermano casi, ¿cierto? Y va a tener mucho lío por esto, y llegan partes, ¿no es cierto?, que son casi una novela de las cosas que hace Jacob, ¿no es cierto?, para después conseguir la bendición de su papá. Cosas impensadas, ¿no es cierto?, involucra a su mamá y qué sé yo. Pero este es el tema. Ahora, yo les decía que me parece sorprendente que primero le haya funcionado el plan. Yo eso casi no podría haber apostado que le iba a vender la primogenitura. Pero saben que es muy parecido a lo que hizo Satanás con Jesús. ¿Recuerdan en Lucas, en el capítulo 4, ya cuando Jesús va, antes de iniciar su ministerio, se va al desierto, después de ser bautizado por Juan, y dice la palabra de Dios que él estuvo 40 días y 40 noches ahí sin comer, ayunando y orando y todo esto. Y después de esos 40 días, se aparece Satanás y comienza a tentarlo. Una de las cosas que le dice es, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, ¿por qué? Porque obviamente Jesús tenía hambre. Si después de 40 días yo me estaría comiendo las piedras sin que se convirtieran en pan, les puedo decir, es una cosa tremenda. Fíjense que Saúl venía cansado, la Biblia nos dice 2 veces, y que tenía hambre. Imaginen a Jesús 40 días. Entonces es muy lógico lo que hace Satanás para mí. Ya a veces uno dice, ¿qué probabilidad tenía Satanás de vencer? Pero tenía varias, tenía muchas en realidad, porque a Jacob le funcionó con Esaú. Lo tentó con comida y Esaú cayó y le vendió la primogenitura. Bueno, no sé si habrá sacado de ahí la idea de Satanás, pero trató de hacer lo mismo con Jesús. El tema es que no le funcionó. Ahora, ¿por qué no le funcionó? No es porque Jesús tiene superpoderes ni nada de esto, es porque Jesús no es carnal, Jesús es espiritual. Como es espiritual, su enfoque es espiritual. Y por eso Jesús dice, mire, no solo de pan vivirá el hombre, yo tengo otra comida. Después se lo va a decir a los apóstoles también. Yo tengo otra comida. ¿Ya? Ustedes no entienden bien esto todavía, pero yo tengo otra comida, que para mí es más importante que la terrenal, digamos, que es todo lo que viene de mi Padre. Entonces, de esa manera Jesús, ¿no es cierto?, tiene un escudo contra Satanás, simple y sencillamente porque Él es espiritual en su manera de enfocar las cosas. Si Jesús hubiera sido carnal, fíjense que lo que Satanás hizo hubiera sido tremendamente exitoso. Probablemente hubiera tenido éxito, pero no pudo con Jesús porque Jesús era espiritual en su manera de pensar y de actuar a posterior. Fíjense que Santiago, cuando escribe en general, ¿no es cierto?, él va a decir que nosotros somos tentados en nuestras propias concupiscencias. Y uno siempre imagina al demonio tentándonos, no sé, con cosas grandes, terribles, ¿no es cierto?, a los hombres ahí, con mujeres, y con cosas que a veces son difíciles de evadir. Pero fíjense que no es tan así, el hombre cae con cosas pequeñas. Esaú cayó por comida, a Jesús trataron de tentarlo con comida. ¿Ya? Esto funciona cuando somos carnales.
no hay para qué buscar tentaciones tan grandes. Cuando nuestra manera de pensar es carnal, con poquito cedemos. ¿Ya? Volviendo a la historia acá, ¿no es cierto? Quiero pensar en cómo habrá sido ese momento cuando Jacob le dice, véndeme tu primogenitura, yo te doy lentejas, pero tú me das esto. Bueno, Esaú, ¿qué hizo ese día? Miren, Esaú de haber meditado esto, ¿no es cierto? Y tomó una balanza y dijo, a ver, primogenitura, lentejas. Y empezó a hacer esto. Y él dice, ¿de qué me servirá? ¿Para qué me servirá? Ya sabemos que en lo terrenal trae sus beneficios, pero al parecer Esaú pensó que no los necesita. Es hombre de campo, es diestro en la casa, tiene como defenderse. Parece que tener primogenitura no es algo con lo que él no puede vivir, quizás. ¿Ya? Entonces, para futuro él ve que no es algo que le hace falta. Y en el presente, tengo hambre, la primogenitura no me sirve para el hambre, estoy cansado. Bueno, la primogenitura no me pasa el cansancio. Valoró la situación, sacó sus conclusiones, ¿no es cierto? Dijo, ¿saben qué? No tiene valor suficiente para mí la primogenitura. Por lo tanto, te la cambio por tus lentejas. Eso hizo. Hizo esta evaluación, digamos. Ahora, probablemente para sus intereses propios ahí, en esa mirada muy carnal que tiene de analizar las cosas, sus puntos son válidos, seguramente son muy válidos. Lamentablemente el análisis, ¿no es cierto?, y el valor que le dio a las cosas son muy terrenales, ¿no es cierto?, es muy errado. Él percibe todo de manera muy terrenal, muy carnal. Ya, voy a repetir muchas veces esta palabra porque es fundamental entender este punto. ¿Ya? Es lo mismo que Satanás. Satanás percibió a Jesús. Recuerden que Jesús era en algún sentido como hombre, renunció a su condición, se hizo semejante a los hombres. Y por eso Satanás, su primer ataque comienza allí, de manera carnal. No le funcionó, pero como uno dice, quizá esos primeros rounds era para ver quién era quién, ¿no? Pero no le funcionó. Carnal es un término que va a ocupar el apóstol Pablo en la carta que le escribe a los Corintios. En 1 Corintios, en el capítulo 1, 2, 3 y 4, Pablo le da mucho a esto. Pero principalmente en el capítulo 3 de 1 Corintios, Pablo, ¿no es cierto?, ocupa este término para referirse a los corintios, a los hermanos, a las personas que componían la iglesia. Y les dice, ¿no es cierto?, que ellos son muy carnales. ¿Por qué? Ellos están teniendo serias divisiones ahí en la iglesia en Corintio. Y recuerden que uno dice, no, que yo soy de Cefas, no, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy qué sé yo. Y están peleando ahí. Su manera de ver las cosas es carnal. ¿Por qué? Porque están poniendo la mirada en los hombres, en los maestros que tienen allí. Y pelean por quién es mejor que el otro. Y no están sacando, ¿no es cierto?, los beneficios de la enseñanza. Están más preocupados de esas otras cosas. Es una visión carnal. ¿Ya? Sin embargo, ¿no es cierto?, en una perspectiva espiritual, el hombre pone énfasis en la enseñanza, en tratar de extraer lo que Dios quiere decir, no solamente en la persona, ni quién lo dijo, ni esto de que a lo mejor me cayó mal, y que a lo mejor fue muy duro. No, el espiritual pone la visión de Dios para analizar las cosas. Y es ahí que Pablo va a decir, examínenlo todo y saquen lo bueno, reténganlo y lo malo lo deja de lado. Si alguien viene, ¿no es cierto?, y es una persona quizás muy complicada y hasta mala, pero dice una gran verdad, yo no la puedo rechazar. Pero si soy carnal, ¿qué voy a hacer? Voy a poner más énfasis en la persona, en quién lo dijo, en cómo me lo dijo, que realmente, ¿no es cierto?, en lo que dijo. Es lo que le pasaba a los fariseos cuando Jesús les criticaba alguna cosa, ¿no es cierto? Ellos, ¿y quién eres tú? ¿Quién te dio autoridad? ¿De dónde la sacaste? Se concentraban más en eso que en lo que Jesús trataba de enseñar. Visión carnal versus visión espiritual. ¿Ya? Dos perspectivas muy distintas. Y Pablo desarrolla mucho este tema en los primeros 3, 4 capítulos de 1 Corintios. Si analizamos las conclusiones de Esaú, son erradas por varios motivos. Ya lo dijimos, el primero es por tener una visión muy carnal del asunto, muy terrenal, y no preocuparse de la visión espiritual, de que estaba rechazando algo tan grande como esta promesa que Dios le había hecho a Abraham y ser parte de ella. ¿Ya? Y se le presenta un problema mayor, porque después de hacer este análisis errado y llegar a una conclusión, él va a actuar en base a las conclusiones que sacó. Como fueron malas,
va a actuar de mala manera. Entonces, conclusiones malas, examinar mal, va a actuar mal. Vende su primogenitura. ¿Ya? Las probabilidades de terminar bien cuando uno examina de manera carnal la escritura son nulas, básicamente. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros cuando tomamos la escritura, ¿no es cierto? Y somos muy carnales también. Bueno, todos somos propensos a eso, ¿ya? Se avecinan cosas peores, porque primero, visión carnal nos hace analizar más el asunto. Sacamos una conclusión. Después que sacamos la conclusión, actuamos en base a esa conclusión. ¿Ya? Segundo problema. Y el tercer problema es que cuando actuamos en base a esa conclusión, las cosas no nos salen bien. Y a veces empezamos a perder la confianza en Dios. Y decimos, ¿qué pasa? Que a mí no me salen las cosas, porque al otro sí, y no me va bien, y Dios, qué sé yo, no me ayuda, no sé. Nosotros comenzamos mal todo esto. Empezamos a confiar más en nuestras propias decisiones. Entonces. Y esa es una tercera cosa, ¿no es cierto? Todo por empezar mal esto. ¿Cómo corregimos esto? Bueno, hay que empezar desde el inicio. Eso es actuar como espirituales, tener una visión espiritual es lo que Pablo le exige a los corintios, ¿no? En el capítulo 3, por ejemplo, les explica y les dice que él no les pudo hablar como espirituales, sino como carnales. 1 Corintios capítulo 3. Creo que es verso 2 o 3 por ahí cuando les dice eso. No les pude hablar como espirituales, tuve que hablarles como carnales. ¿Ya? Y el problema de los corintios era su mala manera de interpretar las enseñanzas y fijarse más en otras cosas. ¿Ya? No les pudo dar alimento sólido porque no estaban en condiciones de digerirlo, no lo sabían procesar. Ahora, ¿cómo mejoramos esto? El problema ya lo tenemos, pero ¿cómo mejoramos? ¿Cómo nos hacemos más espirituales, digamos? Aunque suene extraño el término. ¿Cómo logramos ser más espirituales? Bueno, algunos consejos. Seguramente los hermanos, ¿no es cierto?, muchas veces aquí han dado muchas enseñanzas similares. Sumando consejos, algunas ideas. Para ser más espiritual, ¿qué puedo hacer? Lo primero es apreciar más las cosas de Dios, darle un valor más grande, ¿ya? Apreciar todo lo relacionado con las cosas de Dios de mejor manera, valorarlas mucho más, ¿ya? Valorar los consejos de la Biblia, más. Y aquí, ¿no es cierto?, hay algo que me interesa mucho. Las inversiones que nosotros hacemos en nuestra vida. Tenemos que invertir más tiempo en las cosas de Dios, más tiempo en la lectura, más tiempo en escuchar la palabra de Dios. Invierte para que puedas tener ganancias. Invertir más tiempo para entender mejor, para entender más y mejor al Señor. Miren, contrastes, por ejemplo, los varones. Seguramente todos nosotros, ¿no es cierto?, ya en edad más adulta, nos crece la barba, ¿no es cierto?, en mayor o menor medida. Nos crece la barba, algunos se la dejan, ¿no es cierto?, pero como la barba, como el cabello, como otras partes del cuerpo, necesita de cuidado, necesita de aseo. ¿Cuánto tiempo dedicamos en la semana, por ejemplo, al cuidado de nuestra barba? Haz esta comparación. ¿Cuánto tiempo te dedicas en afeitarte o en cuidarte la barba? ¿Y cuánto tiempo te dedicas a leer en la semana? Y ahí ya uno está viendo a qué cosas le da más interés, por ejemplo. Las mujeres, por ejemplo. A veces mi esposa me dice que quiere ir a hacerse esa cosa que se hacen las uñas y todo. De vez en cuando lo hace. Eso se demora muchísimo. Y a veces yo digo, por ejemplo, a veces pueden haber ocasiones que las mujeres dedican más tiempo a las uñas o al cuidado del cabello, no sé, que no está mal, ojo, no, eso no está mal para nada, ¿no? Pero si le dedican más tiempo a eso, y uno dice, ¿cuánto dedicaste a leer esta semana? Uy, uno empieza a ver que hay cosas que no concuerdan. No me veo muy espiritual, me veo bastante carnal, porque prioridad a las cosas carnales. Fíjense que es lo que Jesús le dice a Marta y María en esta historia, ¿no es cierto?, cuando él está en la casa de ella. Le dice, Marta, está afanada, está turbada con todas estas cosas. Está bien. María está haciendo lo que yo considero que hay que hacer, dedicarme más tiempo a mí, invertir tiempo en las cosas espirituales. Tú estás teniendo una visión carnal, me quieres atender, y se agradece. Pero eso es carnalidad. Yo ahora quiero dar alimento espiritual, no alimento carnal. ¿Hay tiempo para eso? ¿Se agradece? Obviamente que sí. A veces se sienten incómodas estas comparaciones, sí, pero justamente la idea es eso, que nos hagan pensar un poquito, ¿no es cierto?, y motivarnos a cambiar.
¿Cómo somos más espirituales? Invierte más tiempo en las cosas de Dios. Invierte más tiempo en Él. Invierte más tiempo en la lectura. Y vas a conseguir ser más espiritual, tener mejor visión espiritual y menor visión carnal. ¿Cómo se define entonces lo que es adecuado o no? Yo no soy el que pongo los parámetros acá, ¿no? ¿Cómo digo cuándo es adecuado el tiempo y cuándo hay ciertos límites? Bueno, volvemos a lo mismo. Si dedicas más tiempo al cuidado de tus uñas, al cuidado de tu pelo, que a las cosas de Dios, si dedicas más tiempo a tu barba, a tu cabello, ¿no es cierto?, que a las cosas de Dios, ¿cómo justificamos eso? Por ejemplo, que imagínense si, no sé, Dios nos dice, a ver, pasaste tantas horas haciéndote las uñas o arreglándote la barba, y menos averiguando cosas de mí. ¿Cómo justifico eso? ¿Cómo lo explico? Es que, no sé, ¿qué digo? Bueno, ahí está la respuesta. Si somos más carnales o espirituales, ahí está la respuesta a todo eso. Ojo, yo no estoy hablando del trabajo. A veces me dicen, no, es que pasa mucho tiempo trabajando. El trabajo estamos obligados a trabajar. Y nosotros no imponemos el horario, nos imponen 40 horas, 45 horas, 50 horas. Todos quisiéramos trabajar menos horas, claro que sí. Yo trabajo turnos de noche y me encantaría que fueran más cortos. Pero el trabajo es una obligación. Estoy hablando del otro tiempo, el que uno dispone de mayor o menor medida de él. Volviendo a eso un poquito. Él tomó la balanza ese día y pensó, a ver, ¿me sirve más en este momento una buena comida que la primogenitura? Sí. Y finalmente cambió una gran bendición espiritual, un gran honor espiritual, por una sola comida, dice Hebreos, ¿no? Su manera carnal de ver esto resultó ¿en qué cosa? Según Hebreos, en un insulto y en un menosprecio terrible para las cosas de Dios, porque acá también lo dice, ¿no es cierto? En el versículo 34 dice, así menospreció su primogenitura. Bueno, así menospreció las cosas de Dios en realidad. En Hebreos capítulo 12, ya, es solamente un versículo. En Hebreos capítulo 12, versículo 16 y versículo 17, Hebreos 12, 16 y 17. Específicamente en el 16 se dice de Esaú, ¿no es cierto?, que es fornicario y profano. Dice, no vaya a ser que acá haya algún fornicario profano como Esaú que vendió su primogenitura por una sola comida. Se le trata de profano, y uno dice, ¿por qué profano? ¿Por qué es profano Esaú? Bueno, es profano por lo siguiente. Él tomó algo que era especial, algo que era una bendición de Dios sin igual, algo que era apartado solamente para el primogénito, y que por lo demás tenía una mención especial en la línea, ¿no es cierto?, del linaje que iba a traer bendición a todos los pueblos de la tierra y que iba a salir el pueblo de Israel. Tomó eso, que era apartado, ¿no es cierto?, y muy especial, y lo puso a la altura de cosas comunes, lo puso a la altura de cosas cotidianas, lo puso a la altura de un plato de lentejas. Eso es ser carnal. Eso es ser profano, tomar las cosas de Dios y ponerlas a la altura de las cosas de la tierra. No importa si son cosas buenas o malas, solamente rebajarlas, ¿no es cierto? Ya, eso es profanar. Esa es una de las ideas de profanar. ¿Ya? Pensó de manera carnal, pensó de manera terrenal, como el mundo lo hace, no como alguien del pueblo de Dios lo haría, o debiera hacerlo. Así menospreció grandes bendiciones espirituales. Seguro todos decimos, ¿y cómo Esaú hizo eso? ¿Cómo llegó a esa conclusión? No puede ser, no, qué mal ejemplo, qué tipo más torpe quizá, ¿no? Qué desconsiderado, no sé. ¿Cómo va a pensar que la primogenitura vale menos que una comida? Bueno, pero uno dice ya, bien, ¿y nosotros cómo estamos con respecto a eso? Cuando decimos, por ejemplo, ¿de qué sirve leer todos los días? ¿O de qué sirve leer tanto? ¿Ya? No tengo tanto tiempo para eso. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos, por ejemplo, que no tengo tanto tiempo para los estudios? Ya estoy cansado por esto o por lo otro. Pero sí invertimos grandes porciones, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo, en la barba, en las uñas, viendo deporte, haciendo otras cosas. Bueno, eso es ser profano. Tomamos cosas sagradas, únicas, especiales, y las ponemos a la altura de cosas terrenales, cotidianas. Al actuar así, ¿no es cierto?, estamos no dándole importancia a las cosas de Dios, ¿ya? Las profanamos al ponerlas a esa altura.
transformamos en cosas cotidianas. Quizá no lo pensamos de esa manera. Quizá pensamos que no es así. Yo tengo justificación porque mi tiempo, porque mis cosas. Cuando decimos estas cosas, estamos hablando como carnales. Estamos rechazando, ¿no es cierto?, el consejo y estamos hablando como carnales y tratando de justificarnos. Efesios, por ejemplo, yo no voy ahí, es mucho, en el capítulo 1, versos 3 al 14, habla de esto, ¿no es cierto? Que hay una salvación que está predestinada desde antes de la fundación del mundo, y la menospreciamos cuando no la cuidamos, la menospreciamos cuando no invertimos tiempo en ella, la menospreciamos, ¿no es cierto?, cuando le damos más tiempo a las cosas terrenales que a las cosas espirituales. Menospreciamos tan grande salvación, como Esaú menospreció, ¿no es cierto?, tan gran bendición, al pensar como carnales y no espirituales. Hermano, ser carnal no significa solamente una persona que anda de borracheras, que anda con malos amigos, que es vividor, que anda en malos pasos, que no es solamente eso. Obviamente esa es una parte. Pero ser carnal y ser espiritual no son personas que hacen cosas malas versus personas que están todo el día orando en su habitación y todo el día leyendo. No es esa guerra, ¿ya? Ser carnal es alguien que toma las cosas especiales y les da poco valor, las pone a la altura de las cosas terrenales, ¿ya? Le da más tiempo a las cosas terrenales. Eso es ser carnal ya. ¿Ya? No le da la estima que corresponde. El espiritual es el que toma las cosas y las analiza de manera espiritual, como Jesús en el desierto que no cayó con Satanás, porque su visión era espiritual. Es el que invierte más tiempo en cosas espirituales, el que le da alta estima a las cosas de Dios, a los consejos, el que no mira al hombre, sino que mira el mensaje. Eso es tener una visión espiritual, o estar más cerca de ser una persona espiritual. Cuando la familia, las vacaciones, la hacemos más importante que la reunión, eso es pensar de manera carnal, eso es ser profano, tomar algo especial y volverlo común. Cuando el deporte es más importante que el estudio, cuando la entretención, que no son prohibidas en ningún caso en las escrituras, en ningún caso, pero cuando la entretención ocupa mucho espacio, ¿ya? Y le quitan, ¿no es cierto?, tiempo a las cosas de Dios, cuando dedicamos demasiado tiempo a eso, porque nos traen alegrías, porque, no sé, pasamos ahí, ¿no es cierto?, buenos momentos y nos descomprimimos y el estrés y todas estas cosas, ¿ya? Decimos eso. Pero cuando ponemos las cosas relacionadas con Dios a competir con deporte, con estas cosas terrenales, las ponemos a competir, eso es ser profano. Cuando hacemos todas estas cosas, hermano, y aquí viene mi pregunta, yo les dije que iba a hacer. Cuando hacemos todas estas cosas, ¿en qué somos tan diferentes a esa? Porque es muy fácil criticarlo y decir, ¿cómo se le ocurre vender su primogenitura? Pero cuando yo hago esto y pongo a competir las cosas de Dios con las cosas del mundo, ¿en qué soy diferente a esa? ¿En qué? Esa es una muy buena pregunta. Roguemos al Señor para que podamos mejorar nuestra visión y seamos menos carnales y más espirituales. Era esto, hermanos, los que les traigo hoy día. Les agradezco por su atención, este punto de vista con respecto a esta historia, y les doy gracias nuevamente por esta linda oportunidad. Que el Señor les bendiga y gracias una vez más. Gracias a usted, hermano Cristian. Una buena lección. Hubiese pasado un rato más todavía. Está interesante. Quedé con gusto a poco. Y a veces, bueno, también eso, quedar con gusto a más para poder seguir. Interesante lección desde el punto de vista como el hermano la presenta. El tiempo, la dedicación, frente a aquellas cosas triviales y hogareñas que muchas veces nos roban más tiempo que las cosas que son espirituales. Ojo con eso. Una buena puntuación allí. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar y luego seguramente habrán algunos comentarios. También hermano Néstor ahí que nos cuenta acerca de los amigos y hermanos que están en el Facebook. Así que tenemos todavía un tiempito por delante para saludarnos, pero de momento vamos a orar. Y veo a mi hermano Fariña que me da no sé qué molestarlo. Ahí está tomando apunte el hermano, pero de una manera increíble. Pero haga un alto, hermano,
Demos gracias a Dios por la lección, demos gracias a Dios por reunirnos, pidamos a Él por los enfermos que tenemos en medio de nosotros y por todo aquello que la oración en sí encierra. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Hermano Fariña, por favor. Dios y Padre que mora en los cielos, santificamos su nombre, glorificamos su nombre. Gracias por este mensaje, Padre amado, que hemos escuchado con atención, quienes hoy nos hemos hecho presente en esta plataforma. Padre, gracias porque el hermano ha tomado su tiempo para ayudarnos y discernir, Padre amado, de qué manera también nosotros pudiéramos profanar, Padre Santo, ese privilegio que el de ser hijos suyos, Padre Santo, el de anteponer, Padre amado, los asuntos de esta vida, el trabajo, Padre Santo, la diversión, hasta ocupar, Padre Santo, nuestro tiempo para nosotros mismos desmedidamente y así, Padre amado, convertirnos en profanos al robarle, Padre Santo, a usted su espacio, su tiempo, el que usted, Padre amado, se merece. Padre, muchas gracias por el ánimo del hermano Cristian, sea con él, Padre, con su esposa, sus hijos, la congregación allá donde el hermano es miembro, y también con los hermanos desde Chile, Padre, y todo nuestro continente, y donde nos hayan, Padre Santo, donde hayan de ver y escuchar este mensaje, ya sea por de manera en vivo, Padre bendito, a través de la plataforma recientemente, o como también, Padre, a la hora que pueda ser puesto, Padre, en otro programa para que otros hermanos sean beneficiados. Padre, gracias por este espacio, este tiempo, y rogamos por nuestros hermanos que están pasando serios problemas de cualquier índole, Padre. Rogamos por aquellas personas, en especial, Padre Santo, las personas de la tercera edad, los niños y los que tienen discapacidad, Padre, que son víctimas de la guerra, Padre Santo, tanto israelíes como palestinos, Padre. Pedimos por ellos para que sean consolados sus corazones y rogamos, Padre amado, por la situación en nuestros países de igual forma. Padre, que la honra y gloria la tenga usted por todos los siglos. En nuestra oración y la hacemos tan solamente en el nombre de su Hijo, Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano Fariña, muchas gracias. Hermano Néstor. Allá voy. Buenas tardes Gracias. a todos. Tenemos aquí a la hermana Alicia Zamora, Hernán Castellanos, Lucía Medina, Eleazar Sánchez, Jesús Marsella, Isabel Ramos, Rubiela Cortés López, Luis Feliciano Undaca. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección del hermano que nos presentó el hermano Cristian. Y vamos a ver si tiene aquí. Hernán Castellano dice lo siguiente. Bendiciones, hermanos. Gracias a Dios por poder estar nuevamente en comunión por esta plataforma. Rubiela Cortés López dice, saludos, hermanos. Gracias por compartir tan edificante enseñanza. Mil bendiciones para todos. Y luego dice, amén. Eso es lo que tenemos en este momento aquí en Facebook. Los invitamos que pueden volver a escucharlo en el Facebook o también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso es, hermano Sergio. Me parece que no tengo más. Rubiela Cortés López, sí, eso es todo lo que Muy bien, tengo. Néstor. La hermana Luz Dari cariñosamente envía también un corazoncito por ahí. Bien, es el momento para hacer algún tipo de comentario, alguna opinión, alguna pregunta. Y ya veo que el hermano Fariña, su apunte, a ver, vamos a escucharlo. Hermano Fariña, gusto de saludarte. Sí, hermano, muchas gracias, hermano Sergio. Hermano Cristian, apreciamos mucho este tema, este tópico que nos ha impartido, nos ha regalado. Es increíble cómo a veces pensaríamos que en esas cosas tan triviales y el hombre las puede llamar tan mínimas, triviales y mínimas, cómo nosotros también podríamos menospreciar los asuntos de Dios por por ocupar demasiado tiempo para nosotros, por ejemplo, para nuestra
Y digo, el hermano claramente decía, no es malo que ocupemos tiempo para divertirnos, para arreglarnos, pero cuando esto es desmedido y cuando no nos importa, por ejemplo, llegar a los servicios temprano para saludar a los hermanos y ver a los ojos de ellos, estrechar sus manos, darle un abrazo y nada más vamos con una actitud un poco frívola y vamos y llegamos rayando puntualitos y nos sentamos. Bueno, es como también de alguna manera, es como vender nuestra primogenitura, como el mensaje del hermano esta tarde nos explicó. Hermano Cristian, muchas gracias por dar valor a los asuntos de Dios y no caer en el mal que cayó este personaje, este hombre, al menospreciar su primogenitura, y la aplicación de valor permanente a nosotros sería que no menospreciemos ni al Señor, ni su evangelio, ni su iglesia, ni a los hermanos. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien, la hermana Luz Dari dice, excelente reflexión, gracias hermano Cristian, Dios te bendiga, bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual, nuestro Padre Celestial los bendiga siempre, nos ayude a tener cuidado con nuestra vida espiritual y relación con Dios. Wow, así nomás es. ¿Algo más que alguien quisiera comentar esta tarde? Veo por ahí a mi hermano Néstor. Adelante, hermano. Hermano, muy interesante la lección. No me gusta que hable primero el hermano Fariña, porque me quita todo lo que yo quiero decir. ¿Ya? Así que no sé de dónde se fue, se perdió por ahí. Parece que perdió. Sí. Hay una de las... Estaba siguiendo la lección y revisando otros versículos, o sea, el mismo versículo bíblico de profano, en diferentes, ¿cómo se llama? Versiones de la Biblia. Y algunas versiones de la Biblia dice, falta el respeto a Dios, el profano. Falta el respeto a Dios. Y dice otra que pisotea, ¿ya? Las cosas sagradas. No aprecia a Dios, dice. Malvado, pagano, sin respeto, dice la otra también, ¿ya? Entonces, es grave la situación esa. No es una cosa muy simple, muy sencilla. Cuando se deja a Dios de lado por las cosas que son domésticas, ¿ya? Y se olvida uno de Dios. Es faltarle el respeto a Dios. Eso no es. Gracias, Cristian. Bien. La hermana Vidalia también comenta diciendo, muy buenas noches, mis amados hermanos, y muchas bendiciones. Dice la hermana Vidalia. Bien, algo más, hermanos, una buena lección, algo para reflexionar, como han comentado ustedes. Y interesante la apuesta de mi hermano Jara en esta tarde. Hermana Doris. Buenas noches, hermanito. Creo que no lo saludé de antes, pero buenas noches nuevamente. Buenas noches. Agradecerle al hermano Cristian por su excelente estudio que nos ha traído, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Bastante bueno, me ha gustado mucho. Lo he estado anotando para volverlo a leer. Y bueno, hermano Cristian, que Dios lo siga bendiciendo y que tenga una feliz noche. Bendiciones, mi hermano. Gracias, hermanita. Igual a usted. Muy bien. ¿Algo más? Estamos llegando al término de nuestro día último de la semana, último día de estudio o de lección que tenemos acá el día viernes. Día domingo es el Día del Señor. A ver si por ahí cada uno de nosotros nos juntamos en la iglesia local donde adora a Dios para que podamos tener una linda servicio de parte de aquellos que nos enseñan, nos predican y nos conducen en el camino de Dios. Así que esa es la invitación para cada uno de nosotros. Recuerden que el domingo el hermano Mario Arellano imparte también una lección muy interesante cada domingo a las 5 de la tarde, usando el mismo ID que usted ingresó hoy día y la misma contraseña. Así que si quiere el día domingo tener una lección, porque estamos tan acostumbrados que en día sábado y domingo echamos de menos una lección por ahí de Zoom, ahí está el hermano Mario Arellano el día domingo, digo, a las 5 de la tarde, hora aquí en Chile. Así que revise su horario y puede ingresar con la misma contraseña y con el mismo ID.
Sin más que decir, nos reencontramos el lunes, si Dios lo dispone. Gracias, mi hermano Cristian, una muy buena y clara exposición que nos ha hecho esta tarde. Que descansen mis hermanos, que tengan buen fin de semana y que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Chao, mis hermanos. Chao, hermana Carmencita. Chao. Gracias. Hermano, a todos. Buen fin de semana, hermanos. Dios los Amén, bendiga. mi hermanita. Igualmente para usted, que descanse. Gracias. Dios los bendiga, hermanitos. Que ¿Qué tal, tengan un hermano buen Miguel? Buenas noches. Gusto saludarte. y buenas noches. Chao, mi Bendiciones. hermana Dori. Amén.